Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Habla Ale Caraiza, alumno de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, estudiante de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, con una presentación y un video educativo para ti. La materia es Solución para Cambiar, con la docente Concepción Nava Vadillo, y empecemos la presentación. Esta presentación es sobre las elecciones federales en México que se celebraron en este 2021 y me llamó mucho la atención el día que yo acudí a votar que vi muy pocas personas en la casilla donde me tocaba votar a mí. Me pareció muy extraño. Pensé que iba a estar llenísimo y de hecho fui con varias precauciones para cuidarme con respecto a los temas de pandemia y distanciamiento social, pero casi que no fue necesario porque había muy poca gente y esto me saltó mucho y me surgieron muchas dudas al respecto y con muchas ganas de investigar cuál ha sido la participación ciudadana en estas elecciones y también en el pasado para darnos cuenta de las tendencias. Como comentaba, el pasado 6 de junio del presente año se celebró el ejercicio electoral en México, en donde se eligieron 500 miembros de la Cámara Federal de Diputados, así como los puestos en cargos federales y locales en 32 entidades federativas del país, entre ellas 15 gobernaturas. Evidentemente había que considerar el factor pandemia, el factor COVID-19, la adversidad sanitaria por la pandemia de COVID-19. Afortunadamente no fue un impedimento para consolidar la democracia, ya que la ciudadanía salió a las calles a dar una gran respuesta, tanto como en funcionarios de casilla, así como en la emisión del voto mismo. Lo cual a lo mejor para mi experiencia personal no fue tan así, pero recordemos que son miles y miles de casillas en todo el país y entonces a lo mejor lo que pasa en una no es reflejo de lo que pasa en todas. Pero claro que había una preocupación previa a esta votación por parte del INE, de acuerdo a las condiciones de la pandemia, porque no se sabía si la gente iba a salir a votar o no, pues por estarse resguardando o por temor a contraer coronavirus. Pero veremos en un momento en los datos oficiales que no fue así, que de hecho hubo una muy buena respuesta por el electorado en la votación de este 6 de junio respecto a otras votaciones previas. Aquí mismo tenemos una gráfica por parte del INE, el Instituto Nacional Electoral de México, en donde podamos ver la tendencia de las votaciones, las elecciones que se han hecho a lo largo de los años y podemos ver la cantidad de gente en millones que ha votado en esas elecciones. Podemos ver una clara tendencia de un crecimiento de la población y esto se refiere no nada más a porcentaje de gente que vota, sino más bien a la cantidad de gente que puede votar, porque México ha sido un país que ha crecido con su población. Entonces podemos ver que en millones de personas en las últimas elecciones, las que se tienen datos, esta elección pasada apenas ocurrió hace una semana, así que todavía no hay datos oficiales al respecto, solo preliminares, pero la elección del 2018 sí que existen datos ya oficiales y se puede ver que ha sido la elección con más votantes, el 89.3%. Es una tendencia clara del crecimiento de la población de México. Esto nos lleva a que podemos llegar a esta otra gráfica en la que vemos los porcentajes de participación ciudadana por año de elección. Podemos observar que en 1994 fue la fecha histórica en la que más porcentaje de la población ha votado. Fue el 77.2% de la población la que votó en ese año. Pero después podemos ver, tal vez de manera no tan clara, una disminución en los porcentajes de votación. Por ejemplo, la elección inmediata esa, la del 97, solamente votaron el 57.7% del electorado. Y vemos que la del 2018, la más cercana a nosotros con datos oficiales, solo votaron el 63.2%, que realmente
63.2% comparado con el resto de años. De hecho, es una muy buena votación. Es la segunda o tercera más alta de la historia, lo cual también es muy bueno, pero no ha llegado nunca a los niveles de la del 1994. Y a mí lo que me preocupa como ciudadano es que no existe esta cultura de ser un país en el que se vote constantemente y en el que en vez de que crezcamos como votantes y que cada año podamos ver un crecimiento claro de la cantidad de gente que se acerca a votar a las casillas, pues en realidad vemos esta gráfica y nos podemos dar cuenta de que no es tanto así, sino que depende de las circunstancias y a veces se vota más, a veces se vota menos y es muy inconsistente. Claro que para un país es sumamente importante ver este tipo de datos para saber qué tan eficaz es su democracia y por ende también qué tan eficaz es el país en sí, en general. Entonces por aquí vemos ver las elecciones que tienen un rombo moradito encima son elecciones que son presidenciales y las elecciones que no tienen ese rombo son solamente diputaciones como la que acaba de suceder, también gobernaturas y otras cosas. Entonces podemos ver una clara tendencia en que la gente sale a votar mucho más cuando existen unas elecciones presidenciales. De hecho, por eso vemos una gráfica alta, una baja, una alta, una baja y así sucesivamente. Y como veremos con los datos de la elección pasada esta semana, también podemos darnos cuenta de que ha sucedido lo mismo, la tendencia se ha repetido y también hemos bajado nuestro porcentaje de electorado correspondiente a la última elección del año del 2018, que fue la elección presidencial. En estas elecciones del 2021, de las más de las 93 millones de personas que pudieron ejercer el voto este domingo 6 de junio, el porcentaje de participación fue entre 51.7 y 52.5%, informó el consejero presidente del Instituto Nacional del INE, Lorenzo Córdoba. Estas son cifras preliminares que aún no son oficiales y conforme vaya pasando el tiempo el INE evidentemente tendrá sus informes oficiales, pero con lo que tenemos hasta la fecha de hoy, estos son los datos más acertados con los que podemos contar. Y bueno, desde lo que veíamos en la gráfica anterior, podemos ver que ha disminuido hasta el 52.5%. Entonces, la disminución no es tan grave, pero no es lo ideal. Lo ideal es que el electorado siempre fuera, si no consistente, si no un crecimiento consistente, que mínimo se mantuviera en un mínimo del que no bajara nunca, ¿no? De acuerdo con Lorenzo Córdoba, el consejero del presidente del INE, el 99.73% de las casillas fueron instaladas en la jornada electoral de este 6 de junio. Esto significa que solo 30 casillas no pueden instalarse en muchísimas circunstancias, pero esto también es un dato positivo. Dentro de lo negativo hay datos positivos y este es uno de ellos, en el que pues obviamente acercar el voto a la gente es la manera más fácil para que existan más votos y para que la democracia se ejerza de la mejor manera posible. Ahora vamos a comparar esto con datos de otros países. Vemos que Uruguay, comparado con países de América, el continente americano, Uruguay es un país que tiene un porcentaje de voto verdaderamente impresionante, del 90.1%. Y vaya, México está entre los mejores con los últimos datos de la elección del 2018 de 63.4%, pero tampoco está en lugares ideales donde podría estar, como por ejemplo Brasil, Argentina, Bolivia tienen unos porcentajes envidiables. Y podemos ver que comparado con el resto de países de América Latina no estamos tan abajo, tenemos buen porcentaje de votantes, pero tampoco estamos tan arriba como nos gustaría estar para ejercer una democracia más democrática. También podemos compararlo con otros países excepcionales, en su mayoría europeos. También está Corea del Sur en Asia, en los que los porcentajes de votación son altísimos. En Bélgica el 88% es impresionante.
Y si ustedes buscan las tendencias, realmente son países que se mantienen en esos porcentajes consistentemente. Sí hay subidas y bajadas, pero son mínimas. Entonces eso es un gran logro democrático que han logrado esos países y al cual tal vez deberíamos observar como mexicanos hacia un ejemplo a seguir para intentar que todos votemos más y que sea un país más democrático en el que la gente elija mejor a sus gobernadores. Recordando que, bueno, en México, con la última elección de esta semana, el 6 de junio, estamos en torno a un 52% del electorado que votó. Entonces, si ahorita comparamos nuestro 52% con ese 74.6% que posee Francia, la verdad es que sí es un porcentaje muchísimo más amplio el que tiene Francia, el que tiene México. Y tal vez esto se refería a cuestiones culturales, cuestiones de educación, cuestiones de que la democracia se extiende de manera más fácil al electorado. Tal vez hay muchísimos factores que involucran en estos datos. No es una materia sencilla para nada, pero ciertamente las reflexiones que nos podemos llevar de estos datos son claras. Deberíamos de intentar mejorar con base en educación cívica a nuestros ciudadanos a que se participe más en las votaciones del país. Este es un país maravilloso y tenemos que cuidarlo, tenemos que elegir a mejores gobernantes y mejores representantes de nuestro gobierno, y por eso hice esta presentación, para que todos aquellos que tenían esta misma curiosidad que yo al haber ido a votar este pasado 6 de junio sepan estos datos interesantes y que se acerquen más al electorado si es que no lo hicieron, y realmente que poner su granito de arena ayuda mucho para que otra gente también se acerque a votar, y tal vez convenciendo a amigos, compañeros, familiares o conocidos en general, podemos hacer que más personas voten y poner de nuestra parte para que México sea un mejor país. Y los puedo dejar con esa reflexión. La verdad es que yo ya me doy por bien sentado. Es un buen mensaje para que ustedes lo reflexionen. El mensaje en general es voten. Acérquense y voten siempre. Su voto es libre y secreto. Voten por quienes ustedes quieran, pero voten por favor. Esto es por el bien de nuestro país y tenemos que poner el nombre del país en alto, y me parece que una manera de hacerlo es reflejando mejores números en esta estadística que acabo de mostrar. Enseguida pueden ver referencias de donde se tomaron informaciones y gráficas respecto a esta presentación y este video. La gran mayor parte fueron tomadas directamente desde el Instituto Nacional Electoral. Si ustedes quieren aprender más al respecto, les recomiendo que se acerquen a la página de internet del INE. Ahí pueden encontrar los informes de las votaciones, estadísticas y todo tipo de datos que les podrán servir para darse una más grande idea de cómo funciona el electorado en México. Y sin más por el momento, agradezco mucho su atención. Yo soy Ale Caraiza, alumno de Universidad del Valle de México, y les deseo bonita tarde. Gracias.